Fácil porque lo conozco demasiado bien, difícil porque me costará separarme de mi pasión de amigo con Pablo. Pablo Flores es profesor titular del Departamento de Didáctica de la Matemática de la Universidad de Granada. Es doctor en Matemática y licenciado en Pedagogía por esta universidad. Profesionalmente empieza como catedrático de bachillerato en institutos de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Granada. Este hecho marcará su posterior labor científica y de magisterio, porque su trabajo con los estudiantes de secundaria y los compañeros de claustro centraron su interés en la didáctica de la matemática y la formación de profesores. Su inquietud por conocer le llevó a trabajar 6 años en el Instituto Español de Ginebra, en Suiza. Los materiales que allí se trabajaban y las metodologías que se empleaban en el sistema educativo suizo despertaron en él la necesidad de trabajar para promover cambios en la enseñanza de la matemática en España. Por ello participa activamente en la Sociedad de Ruta de Profesores de Matemáticas TALAS. Asume funciones de responsabilidad, siendo delegado provincial durante 4 años, y actualmente pertenece al equipo editorial de la revista Éxito, profesor de los cursos TALES FICA y en el proyecto Escarmán Andalucía. Como uno de los miembros fundadores del grupo LETI, ha conseguido que un grupo de profesores nos reunamos, ya como amigos, a trabajar en la divulgación matemática, así como en el acercamiento de la teoría didáctica a la práctica docente. Son conocidos sus trabajos sobre puzzles topológicos, sus publicaciones sobre humor gráfico, el cual luego me daremos un poquito, y matemáticas con los trabajos sobre el uso de los materiales como recurso didáctico. Es un alumno que trabaja para los alumnos. Quiero decir que no ha dejado de ser un alumno porque siempre quiere aprender. Y además, es maestro de maestros. Inquieto, curioso, siempre satisfecho con su conocimiento. No deja nunca de aprender, investiga, escribe, reflexiona y dialoga buscando la forma más adecuada de acercar las matemáticas a sus alumnos. Es una referencia a nivel internacional en la formación del profesorado, tanto inicial como permanente, pero lo que reconocemos sabemos de su humildad, de su capacidad para aceptar las opiniones de maestros y profesores con menos experiencia. Eso lo califica no solo como profesional, sino como ser humano. Es para los favor. Hay 3 clases de matemáticos: los que saben contar y los que no saben contar. Es un chiste. Es que puede que haya otra 4ª clase y es los que no saben contar chistes. Bon dia. Moltes gràcies a la Sociedad Catalana por haberme invitado, a Jaime, a Luis Berenguer, tanto por ser mi amigo como por haber colaborado y por la presentación que ha hecho. Voy a presentarle algo referido a un tema que creo que es de actualidad, y es las competencias. Y se me ocurría que una forma interesante de tratar las competencias es hacerlo a partir del humor. Cuando observamos ciertos chistes, encontramos que no son triviales. Este chiste de Forges, aparecido en el País, lo podríamos interpretar con una intención feminista. Creo que se califica por sí mismo. O machista. El pensamiento de las mujeres es áurea. O también cabría interpretarlo desde el punto de vista matemático. Lo matemático es nada. O lo que es nada es el cero, y entonces la expresión no es una expresión algebraica de cálculo, no es una ecuación, es una expresión algebraica que al final acaba en cero. Como ven, hay que ser competente para reír, hay que ser matemáticamente competente para reír. Esa es la conclusión a la que quisiera llegar, darles esa idea a través de la conferencia. Hay situaciones que nos muestran que hay que ser competente para reír, a veces hasta matemáticamente competente. De esta viñeta de Sidney Harris, un dibujante americano y humorista que es ampliamente conocido por su interés humorístico de la ciencia, no le puedo decir más que lo que hay ahí. Para trabajar la conferencia vamos a referir a
celebrando, y las matemáticas, que al fin y al cabo son lo que nos une aquí. Todo ello como elementos que forman parte de la sociedad. Entonces la conferencia la divido en tres partes. En una primera trataré de reforzar esta idea de que hasta para reír, para algo tan humano como reír, hace falta ser competente, incluso matemáticamente. La segunda, en la que me centraré en qué entendemos por competencia matemática, naturalmente usando el humor. Y la tercera, en la que trataré de ver qué papel desempeñan las matemáticas en la sociedad, de nuevo empleando el humor. Es decir, que pueden acabar hartos de humor. Para empezar, quiero aludir a que estamos en un mundo cada vez más complejo. Si observamos, por ejemplo, el lenguaje gráfico de los cómics, observaremos que desde los antiguos tebeos, de los antiguos dibujos de Walt Disney, de los superhéroes, hemos pasado a unas historietas gráficas, sean humorísticas o no, de gran complejidad. Estudiar los Simpsons en la actualidad no es fácil. Pensar que nuestros alumnos y nuestros hijos están frente a los Simpsons, frente a Chinchón, frente a Padre de Familia, nos preocupa, pero a la vez nos interesa. Y es que el lenguaje también se ha complejizado. Y tenemos una cierta responsabilidad contra ello. Tenemos que asumir que eso forma parte de su universo, pero a la vez tenemos que ponernos en guardia frente a los mensajes equívocos que pueden dar lugar. Por tanto, tenemos que buscar esa forma de hacer competentes a nuestros alumnos y a nuestros alumnos. Un artículo de opinión que tuvo mucho alcance el año pasado fue esta tira de la escritora madrileña, en la que, no sé si recuerdan, se quería hacer una crítica sobre la cantidad excesiva de dinero que Obama daba al sistema económico para suplir los problemas de crisis. Y entonces, para realzar la cuantía, lo que hizo fue dividir esa cantidad total entre el número de habitantes de la Tierra. Haciendo la división de millones entre millones, salen 115 millones. Y todo el artículo hace una alusión matemática a la importancia de saber dividir para darse cuenta de la barbaridad que se ha cometido. Afortunadamente, al día siguiente tuvo la habilidad para manifestarse matemáticamente incompetente. Sin embargo, hay otras personas que nos muestran todo lo contrario. Dávila Aguilera, en El Faro de Vigo, nos presenta una historia en la que también hace una alusión a gastos económicos, en este caso el Fondo Monetario, respecto al tema del hambre en el mundo, y descubre que si divide los fondos entregados entre la cantidad de personas censadas que pasan hambre, al final tenemos para darle a cada uno un $1. Este señor nos muestra cierta competencia matemática. Esta historieta la encontré en Un Pequeño País, es de un escritor americano que ya no lo usa allí, me lo parece, Bill Allen, y es una viñeta que naturalmente la recopilé para mi colección porque empieza con la trigonometría. Si observan, aparecen unas fórmulas trigonométricas. De manera indiscriminada las voy guardando, como buen coleccionista. Cuando me puse a estudiar la historieta, me encontré que era una historieta rara. No se ve claramente cuántos personajes hay, a menos que se conozca la serie Foster. No se conoce. Hay muy poca letra. Las viñetas son extrañas, torcidas, algunas medio negras. ¿Qué quiere decir esta historieta? Si nos ponemos a mirar más detenidamente, observamos que lo que ha hecho el autor ha sido colocar la cámara, y es que el lenguaje cinematográfico y el lenguaje de cómic está muy relacionado, la ha colocado en los ojos del niño. Por eso, en la primera viñeta, y siguiendo un tópico natural, al hacer trigonometría, el niño se duerme. Pero una palabra de los dos pocos bocadillos que aparece en la historieta nos da la clave. Chicos, peace. Esa frase que ahí se queda empezada no se terminará hasta la penúltima viñeta de la historieta. La palabra ya me imagino que se adivina, pizza.
La han elegido por la particularidad de que a la vez reúne dos cosas. Es atractiva a los adolescentes y permite, no sé si en americano, pero en español, alargarla lo suficiente para que esa décima de segundo le dé tiempo a toda la acción que vamos a ver. Como ven, es una historieta dinámica. En menos de una décima de segundo, el niño que estaba estudiando trigonometría ha saltado con un resorte de su silla, ha saltado las escaleras, ha bajado al piso inferior. Hay un piso inferior. El autor se ha preocupado hasta demostrarnos el tamaño de la casa. Ha saltado al piso inferior, se va agarrando, siempre manteniendo la cámara en sus ojos, hasta que al final le da tiempo, en una vista preciosa, un picado frente a la silla donde se ve hasta la presión que ejerce la mano sobre el mantel, retirándola mientras retira la silla, a sentarse y decirle a la madre que se ha lavado las manos mientras bajaba por las escaleras. Efectivamente es una historieta que nos muestra que hay que tener ciertas competencias para poder interpretarla. Por ejemplo, competencias que están ligadas a los códigos lingüísticos del lenguaje gráfico. Uno de los códigos interesantes es el tiempo entre viñetas. Esa aparente trivialidad es clave, por ejemplo, para diferenciar el cómic occidental del manga. El manga se caracteriza principalmente, aparte de por las muñecas con los ojos enormes y con todo lo que queramos, ustedes decir, fundamentalmente por el tiempo entre viñetas. El manga se caracteriza por el plano detalle y momentos instantáneos, momento a momento. Los más antiguos recordaremos a Heidi mirando una flor y levantando la boca mientras se mantiene la cámara. Esto es una representación del manga. Luego, una de las características es el tiempo entre viñetas. Otra es la perspectiva. Otro es el tipo de toma. Otro es, como ven, una gran riqueza que requiere una competencia para poder entenderla. Más aún lo vemos cuando el autor, que es un buen artista, emplea una viñeta con una gran perspectiva para mostrarnos los dos pisos en los que hay. Si trazamos ahí la perspectiva, aparece una preciosa unión, de manera que nos muestra la profundidad del lugar donde está. Como ven, hay que tener ciertas competencias para interpretar. ¿Y por qué elijo el humor? Bueno, en primer lugar, porque el humor es una cosa muy seria. Bueno, quiero decir que está muy estudiada, que no es una cosa trivial, que ha interesado a lo largo de toda la vida, que es tan antiguo como la humanidad. De hecho, hay grandes estudios del humor que están tratando de demostrar por qué es que vive, qué papel desempeña en la vida. En España existe un aula de estudio del humor en la Universidad de Alcalá de Henares que está tratando de ver, se llama Humor Aula, con lo cual está queriendo hacer también el estudio educativo del humor. Yo he estado ya en alguna de las jornadas tratando de este tema y la verdad es que es un campo interesante. Se puede considerar que hay tres grandes teorías del humor. La primera, de carácter psicoanalítica, representada por Freud, relaciona el humor con la descarga de tensiones. La segunda tiene un carácter más social, relaciona el humor con el concepto de ridiculez, está más relacionado con lo que entendemos a veces por el humor negativo. Y la tercera, que me interesa más, tiene una base más cognitiva y plantea que el humor se basa en la creación de una incongruencia. Esta incongruencia la podemos ver mejor como matemáticos cuando nos dan fórmulas. Por ejemplo, la que nos da la Comedy de Sheldon Royer, que ha establecido hasta una fórmula del humor. Nos dice que la gracia de un chiste o de un gag es directamente proporcional a la comicidad del momento. Eso lo sabemos perfectamente, que cuando estamos tomando unas copas nos reímos por todo. Pero también hay un factor de sorpresa, que es el que nos llama la atención, inesperado, y inversamente proporcional, lo del término directamente lo he puesto yo, claro, al número de juegos de palabras. Si el chiste es muy largo de palabras, o estamos muy colgados o no nos reímos. Nos perdemos por el camino. Esto lo podemos ver
los chistes también matemáticos típicos. Por ejemplo, yo he traído uno que conocía hasta ahora una lectura y me ha salido otra por parte de algunos de los que colaboran conmigo o que me han mandado alguna idea. Un chiste que dice que empieza con ¿qué pasa cuando X tiende a infinito? Veo que con lo que oigo por ahí alguna vez, pues efectivamente el clásico, hay otro más. Con el dibujo de Morgan, lo vamos a sacar en Matematicalia, y es que X se queda sin pinzas. Es mucho más bonito este porque no trabaja el concepto de infinito en un sentido matemático, no en el sentido del infinito como objeto. No es solo que se seque, sino que además, si queremos tener una cantidad infinita de objetos o tenemos una cantidad infinita de pinzas, pues no podemos hacer. Como ven, brevedad favorece el factor sorpresa. Pero es que además el humor reúne las cualidades de crear un clima lúdico. Un clima en el que las defensas que pueden existir en un proceso de comunicación están adormecidas. Por tanto, se favorecen las posibilidades de comunicación. Es verdad que también a veces crea agresividad. Habría que diferenciar entonces el humor positivo del humor negativo. Pero creo que lo que le añade el humor gráfico, el lenguaje gráfico, es que se amplía el carácter evocador del mensaje. Y eso es un campo que a mí me parece especialmente interesante. La intención entonces con la que empecé en el humor en este campo era facilitar la comunicación entre educadores de manera que tuviéramos más apertura a otras maneras de ver las cosas. Y para ello me parecía que las viñetas podían colaborar a transmitirnos otras maneras de entender, de manera que nuestros prejuicios no se pusieran en guardia. Y sabemos perfectamente que la comunicación entre cualquier grupo profesional, incluido el nuestro, se basa muchas veces más en prejuicios que en lo que realmente estamos diciendo. Esa es mi perspectiva. Desde esa perspectiva, y utilizando la estrategia o el análisis del humor como incongruencia, yo me permito caracterizar los chistes por tres fases. Una primera en la creación de una situación familiar entre el emisor y el receptor. A partir de ahí, el receptor se crea unas expectativas lógicas a la creación de esa premisa. Pero entonces el emisor nos sorprende con una salida inesperada. Veamos luego el caso de la X teniendo infinito. Cuando yo les he hablado, los he preguntado qué pasa cuando X tiende a infinito, en un colectivo como este, habrán podido identificar un ambiente de cálculo matemático, tender en el sentido límite, pensar en alguna idea de límite. Por tanto, la conclusión esperada o la conclusión con la consecuencia natural hubiera sido el límite. De pronto aparece una salida inesperada, que es el que se quede sin pinzas. Y es inesperada, pero tiene una cierta relación con el origen. ¿Por qué la tiene? Porque en el fondo el verbo tender puede tener dos sentidos: tender algo, tender hacia. Eso es un tema interesante para nosotros profesores. Pensemos que cuando al niño le hablamos de límites por primera vez, está pensando más en su concepto de límite cotidiano que en el nuestro. Que cuando le planteamos al niño tender, está pensando más en su tender de la ropa que en nuestro tender hacia. Esta imagen me ha sido tan plástica cuando trabajando este chiste con algunos compañeros en cursos de profesores, todavía al acabar la sesión encontraba a alguno que le decía: ¿pero cómo que tiende a infinito? ¿Cómo que se seca? Le costaba trabajo ver que no podía darse otro sentido del verbo tender que no fuera el que normalmente estamos utilizando. De hecho, el humor se ha llegado a utilizar en psicoterapia. A mí me pareció especialmente interesante los documentos y los libros de Wacławicz, un psiquiatra de origen polaco que trabaja en Palo Alto, en el que comenta cómo el humor se puede utilizar justamente para romper esos círculos patológicos que a veces generamos y que nos impiden salir de una situación por un procedimiento razonable. Ese es el valor que yo le concedo al humor.
Partiendo entonces de que se requieren competencias para entender el lenguaje gráfico, para entender el humor, para valerse del humor, vamos a plantear la segunda parte, que consiste en estudiar qué entendemos por competencia matemática. Para ello me voy a valer de un personaje, de un autor muy conocido, que seguro que le suena cuando hayan visto El niño línea, como le llaman, que es Francesco Tonucci. Francesco Tonucci Fratto es un dibujante, humorista italiano, pero sobre todo es un pedagogo italiano. Últimamente está paseando por el mundo. Su idea de la ciudad escuela, la ciudad educadora, es un hombre ya muy mayor y lo conocemos en España principalmente a través de cuadernos de pedagogía, donde hacía los dibujos gráficos alusivos a cualquier tema. No sé si le suena ese niño. Yo le he robado el niño, tendría que pedirle disculpas, lo he redibujado para poder utilizarlo. Veamos a nuestro niño, como ven, va paseando, va ensoñando, pero va con una cartera. Y vamos a seguirlo en su paseo. Sé saltar, dibujar, jugar cartas, sé construir cometas, criar canarios, subir a los árboles, hacer compras, construir ondas, nadar bastante bien y reconocer las frutas, hacer café, me gustan los tebeos, leer y escribir, sé... De pronto lo tenemos ya nuestro niño que ha llegado a su escuela. Se sienta en su pupitre y una voz en off: ¿sabes qué es un sumando? El niño dice esto: sé suma, sé cosas, sumando, yo sé hacer, no sé. Un sumando es bla 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 bla, se utiliza para... Lo veo un poco compungido. No me parece mal, pero me gustaría que miráramos esta historieta no con una intención de autoflagelación, sino con una capacidad crítica para sacarle partido. La historieta original de Fratto es esta, y si se la hubiera presentado de principio no habría sido tan sencilla de interpretar que con el dinamismo, porque no es fácil de interpretar que los tres niños de abajo es el mismo en distintos momentos de la historia. Fratto no utiliza cerrados, no delimita las viñetas. Fratto tampoco utiliza prácticamente los bocadillos. Los bocadillos son etéreos. Bien, ¿es competente este niño? ¿Estamos siendo nosotros los culpables de que deje de ser competente? Vamos a analizarlo con más tranquilidad. La idea que yo tengo de competencia es que la competencia requiere tres componentes. Primero, un saber hacer. Segundo, no lo voy a poner en orden. Saber hacer. Y en eso el niño parece manifestar una gran extensión de competencias. Pero también se requiere para ser competente un saber. Y por último, para ser competente se requiere una cierta conciencia de lo que se sabe. Quizás, aunque sea tópico, yo le pondría el ejemplo de cuando llamamos a alguien para que nos repare cosas en nuestra casa. Me parece que un caso muy típico es las calderas de calefacción. Nos podemos encontrar con muchos incompetentes que lo arreglan a veces porque suena la flauta, pero que no podrían cubrir esos tres apartados que ahí tenemos. Así como tendríamos muchas veces otros muy competentes que no resuelven el problema y llegan a reconocer que puede haber tantas variables que no han sido capaces. No quiero hablar de la medicina, pero podríamos decir otro tanto. Por tanto, ser competente requiere tres componentes que hay que mantener igualmente importantes. Si lo analizamos desde esta perspectiva y pensando que la metacognición, la conciencia de saber, es subjetiva de la persona, podemos analizar lo que realmente sabe hacer este niño. Es un niño. Por tanto, su metacognición es la propia. Si el niño nos dice sabe comprar, puede querer decir lo que hacen muchos niños: llegar con el dinero a una tienda y decir a quien le vende chuches que le dé tantas mientras tenga saldo. O como en esta viñeta de Martín Fabelis en La Codorniz, decir, como dice
me gustan esas monedas por las que me dan 4 chicles. Hay una cierta conciencia de conocimiento ahí, pero saber comprar quiere decir muchas cosas. Puede querer decir conocer el valor de las monedas, puede querer decir saber calcular el resultado total, puede querer decir saber calcular el cambio, puede querer decir saber el valor de los objetos, puede querer decir saber el valor de lo que son las monedas, cómo se han ganado, qué trabajo cuesta para adquirirlas. Por tanto, una cosa que me parece importante que también descubramos es que la competencia no es algo blanco o negro, sino que se es competente en grados. Y según el grado en el que este niño tenga esa serie de cosas, será competente y sabrá comprar. Y lo que es aplicable al niño no lo podríamos aplicar nosotros, claro. Igualmente, un niño que dice sé jugar a cartas puede ser el típico niño que juega es el llorón clásico, que cada vez que juega pierde y está enfadado y al que dejamos ganar para que no esté molestando. Pero saber jugar cartas puede querer decir simplemente saberse las reglas, o bien saber repartir, en cuyo caso tiene un aspecto de división posible, o puede querer decir saber hasta estrategias para ganar. El grado de conocimiento y de conciencia marca su grado de competencia. La definición que el Ministerio nos ha hecho de competencia nos muestra, de competencia matemática, nos da idea de habilidad de utilizar una serie de contenidos matemáticos para actuar. Quizás la ha dejado tan esquemática que no hace alusión a estos componentes que afortunadamente luego lo han resuelto o lo están facilitando una serie de libros que se están escribiendo al respecto. Yo voy a utilizar un medio que son los chistes para profundizar un poco en ellos. En concreto, utilizando el trabajo de PISA, vamos a utilizar las componentes de la competencia matemática. El pensar y razonar, el argumentar, comunicar, modelar, plantear y resolver problemas, etcétera, etcétera, lo podemos ejemplificar con situaciones que aparecen en el humor gráfico. Y le sacamos más partido si tenemos referentes con los cuales juzgar en qué sentido aparece. Por ejemplo, en la prueba PISA nos hablan de 3 variables que utilizaron al establecer los ítems con los que midieron. Uno era el contexto en el que aparecía la situación, otro es la idea o el contenido matemático y otro la competencia a la que se refería. Pero también tenemos el grado de complejidad que en la prueba PISA lo marcaba en términos de reproducción, conexión, reflexión. Yo le añadiría en el terreno en el que estamos moviéndonos que cuando miramos una viñeta para analizar la competencia tenemos que estudiar a qué personaje nos referimos. Si nos referimos al autor, personificado en este caso por Frato, ahí tienen una foto de Francesco Tonucci. Si lo personificamos en el personaje, nuestro niño línea, o lo personificamos en el lector, que no llega a leerse, es una viñeta de Frato en el que muestra a un maestro que se sorprende agradablemente al recibir un nuevo libro de Frato, pero que poco a poco, cuando se ve reflejado en él, se molesta y al final le resulta un humor agresivo. Ese va a ser nuestro lector, que es el que luego personifica. Por tanto, miremos determinadas historietas referidas a cada una de las competencias con estas dimensiones que hemos considerado. Pensar y razonar, por ejemplo, que es la primera, en prueba PISA, lo plantea como plantear cuestiones propias, conocer respuestas de matemáticas, distinguir entre tipos de enunciados, entender conceptos matemáticos. Si lo miramos en esta historieta de McFly y información de Alicante, ¿se ve suficientemente? No. Bueno, lo leo. Por fin una buena noticia económica. Va a bajar la gasolina, albricia. 10 céntimos el litro, dice el ministro. Esto es menos del 10%. El barril de petróleo ha bajado un 40% desde julio. ¿Cómo se come esto? Es que tú no tienes ni idea de economía. Va a ser eso. Fíjense que McFly nos marca un contexto público, como es la economía familiar y pública, con un concepto matemático como es el porcentaje y la proporcionalidad, y
nos plantea cuestiones que tienen que ver con los procesos matemáticos, por lo menos para referirse a problemas del entorno. Lo que hace que diferenciemos ahí saber y saber hacer. De hecho, el autor hace que los personajes pasen de recepción de datos en forma numérica a recepción de datos en forma relacional, como son los porcentajes. Porque uno tiene un referente que es el euro, otro tiene un referente que es el dólar. El referente de uno es el precio del barril del petróleo, otro es el referente es el precio del litro de gasolina. ¿Cómo hacemos una posible comparación? El porcentaje sirve como elemento, la fracción razón me puede ayudar a comprenderlo. Hace uso de ello para hacer una comparación y después establece y saca conclusiones. El grado de metacognición, de reflexión que podríamos hacer sobre el razonamiento que ahí aparece se podría hacer de muchas clases, desde si tiene que haber una correspondencia directa entre una cosa y otra, a cómo ha ocurrido a lo largo de la historia, a si es un momento diferente a lo que ha ocurrido en otras situaciones. Es decir, podemos profundizar sobre esta competencia de una manera interesante. La segunda, argumentar y justificar, que se establece cómo conocer lo que son pruebas y demostraciones, en ese caso lo hace de una manera muy técnica, matemáticamente, seguir y valorar cadenas de argumentos, disponer de sentido para la heurística y crear y expresar argumentos. Para ello he traído esta viñeta de Mel, un dibujante del Diario de Cádiz y de su propia página, que sitúa en la playa de Cádiz a un niño que jugando a la pelota le da reiteradamente al señor del cabezón. Según la ley de gravitación universal, toda masa atrae a una más pequeña con una fuerza proporcional al producto de ambas. Así que no me regañe a mí, si la pelota siempre acaba golpeándole, es solo porque tiene un cabezón muy, muy masivo. En una situación personal de juegos, hace alusión a un contenido que no es puramente matemático, como es la ley de gravitación universal, pero desde luego por un procedimiento, en este caso el personaje del niño, con un razonamiento bastante interesante. Tenemos un saber y un saber hacer. No es solo conocer la ley de gravitación universal, sino aplicarla en un momento que sea oportuna o no, que eso es otro caso. En el fondo lo que el autor está argumentando es que los niños siempre tienen argumentos para todo. Y a veces esos argumentos pueden ser tan científicos, rebuscados o discutibles, como los que presenta aquí. Estudiar el caso en el que estas leyes son aplicables y el caso en el que está haciendo un correcto argumento sería una profundización en esta idea de competencia. La de comunicación, lo vamos a ver, tiene dos partes. Ser competente en comunicación, matemáticamente competente, significa expresar e interpretar. Tendríamos como las dos partes. Para ver la primera, esta viñeta de Velázquez en la Codorniz presenta una situación que deja de ser humorística por lo natural. Señorita, le vendo este set de belleza por 400 euros. ¡Qué locura! Es carísimo. ¿Y si se lo doy en 80 cómodas cajitas de 5 euros cada una durante 80 semanas? Vaya, venga, tráigalo. Las situaciones humorísticas es cuando tienen un fondo, no necesariamente despiertan nuestra carcajada, despiertan nuestra sonrisa. Y en ese sentido los humoristas lo saben. Es distinto el humor astracanado del humor cómico. Me parece más interesante el humor cómico. No tenemos más que ver, por ejemplo, aunque yo sé que hay muchos que son partidarios de Ibáñez y Mortadelo. Mortadelo es un humor de astracanado, de grandes golpes, de grandes cosas. El humor cómico, el humor pensado, lo que hace es obligarnos a dar un paso más allá de lo que habíamos previsto y, por tanto, puede que no nos despierte la carcajada. A mí ese me interesa más. Este es un caso de estos, entonces no es un chiste para contarlo de juerga con los amigos, porque es una realidad. En un contexto de personal traemos algo tan natural, tan matemáticamente natural en la sociedad como es la proporcionalidad, no siempre adecuadamente. Aquí el autor denuncia una situación que la estamos observando continuamente. ¿Cuántas veces han visto ustedes la indicación del precio de un producto
por el precio de la cuota, sin aparecer por ningún lado la cantidad de cuotas que pone. El marketing funciona. Indicar que tiene una cuota baja, vende. No se ha planteado la posibilidad de cálculo. Pero se podría profundizar también desde un punto de vista de la metacognición y de la conciencia. Porque si lo miramos desde otra perspectiva, se está haciendo una venta a plazos. Y si se está haciendo una venta a plazos, debería cobrarse intereses. En cuyo caso sale barato. Podríamos profundizar más, pero ¿el objeto que hemos comprado vale realmente lo que estamos pagando? Ese es otro proceso complejo. Como ven, el grado de competencia en todas estas cosas lo podemos hacer más complejo según la profundidad a la que hagamos la reflexión. Otro de comunicación me ha parecido interesante, este es de Camus, un autor francés, en la revista Quevedos. Quevedos es una revista que edita justamente Humor Aula de Alcalá de Henares, y en ella se ve un contexto personal como es de la limpieza, utilizando un concepto matemático como es la simetría, metida en el papel de la sombra, y expresando de manera gráfica las leyes de la sombra como leyes de simetría. Si lo acercamos un poco, observamos que lo que está generando el autor de una manera muy artística es una imagen del círculo vicioso de la relación del hombre con sus desechos. Los desechos que va tirando los recoge en su propia sombra para convertirse en obstáculos de su vida. La profundización en este círculo, en esta viñeta, nos llevaría a plantear si efectivamente las leyes de la sombra son leyes de la simetría o son leyes de la traslación, desde el punto de vista matemático. Desde el punto de vista social, podríamos plantearnos hasta qué punto refleja lo que realmente ocurre o es simplemente una metáfora. Siguiendo con las competencias, pasemos a modelizar esta tan nombrada además en estas jornadas. He visto varias cosas dedicadas a la modelización, creo que es uno de los campos importantes de la matemática. Se basa en estructurar y analizar situaciones, construir o usar modelos e interpretar resultados, bien del modelo, bien del problema. Google en esta viñeta, en el Faro de Vigo, pido perdón porque no he traído ninguna en catalán. La vanguardia está muy complicada de acceder a sus viñetas últimamente, aparte que no las hace en catalán. El periódico de Cataluña la tengo seleccionado, pero también lo hace en español la mayoría de las veces, no en castellano. Entonces, pido disculpas por el lugar. Sí que traigo algunas en gallego, estoy abriendo a todas lo posible. Tranquilo, que sacar una muela son 5 minutos nada más. Pues dile que se quita, dice 300 euros por 5 minutos de trabajo. Dile que te la quita a cámara lenta. Es una situación que nos muestra algo que es real lo que hacemos. Es valorar el tiempo, valorar las cosas en función muchas veces de eso, del tiempo de trabajo. Aplicar la proporcionalidad en situaciones ficticias, en situaciones que no siempre son correctas. Utilizar el modelo proporcionalidad donde procede y donde no procede. De hecho, en este caso, si aplicara el modelo proporcional para satisfacer mejor, la cosa sería todavía más dolorosa. Es decir, que crea una situación perversa. Otra demodelización la tenemos en esta viñeta que a Forges le salió fallida. Esta viñeta fue previa a la Eurocopa. Y en ella se ve al catedrático de física cuántica intentando explicar a los medios por qué España nunca pasa de cuartos del final. El tema de la erosión, las ecuaciones, de nuevo estamos con el problema, si se refiere a ecuaciones o se refiere a cálculos algebraicos, no acaba de ver muy claro. Forges pone muchas cosas y ahí está, habría que preguntárselo a él. La idea es que las expresiones matemáticas e informales ayudan a tomar las decisiones y explicar las situaciones que son difíciles de explicar, aunque luego no sean correctas. Es un poco la imagen del lenguaje formal y del lenguaje matemático y de los modelos como explicativos del mundo, pero a la vez oscuros.
nos podría, en la viñeta que puso que de ayer también había una de Forges, donde en medio de un lenguaje matemático muy formal le mete y como tu cuñada meta la pata el día de Nochebuena. La utilización del lenguaje para encubrir es una cosa muy curiosa. En plantear y resolver problemas, de las que he buscado, porque me he basado fundamentalmente en viñetas aparecidas en los periódicos en el año 2008, no he encontrado muchas, pero esta podía servir. Plantear y resolver problemas significa plantear y formular diferentes tipos o saber resolver por diferentes vías. En este caso es una viñeta de Usón en el mundo del País Vasco y lo que hace es presentarnos una resolución de problemas que yo lo tomo como metafórica a todos los políticos. Es una crítica a los políticos que a veces tenemos la impresión de que resuelven los problemas de una manera superficial, sin tomar en consideración lo que puede generar con el propio problema. Por tanto, podríamos pasar de simplemente mirar lo que hay, una situación pública, una situación política, una situación pública de la economía familiar, a analizar qué podría generar esa circunstancia si lo llevamos a su extremo. Si aplicamos ese procedimiento, ¿estamos resolviendo o creando problemas? ¿De qué depende el que no llegue a fin de mes? Del salario, de la duración del mes, pero ¿de qué depende el salario? De las horas de trabajo, por tanto depende de los días. Por tanto, si aumentamos la cantidad de meses, aumentamos la cantidad de salario. Es decir, el proceso es caótico si seguimos en la profundización de los usos. Representar es decodificar y codificar, es interpretar, es interrelacionar, es elegir representaciones. Esta viñeta de Aguilera en El Faro de Vigo me parece fantástica, pero terrible. ¿Entiende ahora lo de su despido, García? Que se trata de la gráfica de beneficios de la empresa y está señalando a esa pequeña meseta. Esa es la causa del despido del pobre García. Esta viñeta es cruel, pero hacen falta este tipo de viñetas también. Aquí hay, por parte del autor, una crítica muy interesante, porque muestra cómo, a veces, desde el punto de vista empresarial, no se desprecia todo el proceso, la cantidad o el tiempo desmesurado de crecimiento frente al tiempo de meseta. Y además, el tiempo de meseta tampoco es negativo, es no crecimiento. Eso lo estamos viviendo. Cómo nos hablan de bajada de beneficios. Y de eso se está justificando. A mí esta viñeta me recuerda una viñeta de Time en un libro que se llamaba Técnicas de examen, que el profesor dirigiéndose a la clase decía: y por tanto, en el próximo examen quiero que todos estéis por encima de la media. Me alegro que se rían, porque en muchos sitios que lo he contado no lo entienden. El problema es que esta historieta es real. No le puedo decir, pero conozco situaciones donde la valoración, por ejemplo, los profesores sabemos que de vez en cuando se hacen cuestionarios de evaluación, pues aquellos cuya nota está por debajo de la media son susceptibles de no renovar contrato. No es cuál es la media y por tanto qué valor tiene, es está por debajo de la media. Bien, la profundización de todas maneras de estas cosas no debiera acabarse con la parte en la que nos interesa o en la que se quedan los típicos críticas en este caso, al sistema empresarial, sino que debiera profundizar en aspectos también más complejos. En la utilización del lenguaje simbólico he traído una de Maitena para un término que es una competencia que estamos más acostumbrados porque es la que habitualmente favorecemos en nuestras clases. Se trata de codificar y utilizar el lenguaje, pero a veces, como en este caso Maitena critica, que se utilice en situaciones de publicidad o en situaciones de venta. Es frecuente en los frascos de las farmacias, en este caso nos habla de las cremas solares, que nos pongan muchas fórmulas, con lo cual obligan al comprador a interpretar el mensaje para entender cuál es la que tiene que darse, en qué parte del cuerpo, de qué manera tiene que hacer
el baño solar. Entonces, hace una crítica de esto diciendo que hay que hacer ecuaciones matemáticas para resolver. Yo creo que la crítica del autor es fundamentalmente a esos cálculos que habría que estudiar con detenimiento para ver en qué grado responden a la realidad o en qué grado son simplemente apreciaciones de lo que se llama la publicidad engañosa. También luego Forges en El País nos presenta el típico tópico de las hipotecas. Y ahí sí da la impresión de que está haciendo un cálculo algebraico hasta llegar otra vez. Y no sé si ven el error final. Reitero. Es decir, que ahí al autor, el lector debiera hacerle alguna revisión y comentárselo. Este es un tema delicado porque el autor emite un mensaje dirigido al gran público y entonces tiene que lanzarle a aquellos que sean comunes a la mayoría. Recuerdo una historieta que apareció en Granada y la he utilizado en algunos lugares, donde para hacer una crítica del problema del botellón había un señor que quería decir lo poco que se duerme en las zonas donde hay botellón, donde los chicos se reúnen a beber. Entonces, en Granada hasta hace poco también ha habido una base hotelera baja y lo que hacía es que a los turistas no pernoctaban en Granada. Ahora no, ahora ha cambiado la situación. Entonces comenzaba por la media de pernoctaciones en Granada, que no era muy alta, era una cantidad determinada. Este señor decía, pues si esa es la de pernoctaciones, si fuera en la zona del botellón, sería la raíz cúbica de 0,00018. Es decir, quería realzar lo poco que iba a ser la pernoctación, haciendo una operación que naturalmente disminuye, como es la raíz. Sin ser consciente de que una raíz de un número inferior a la unidad, lo que hacía era acrecentar. El cálculo era espectacular. Pasaba de 25 noches de cada 100, que hubiera sido sin la raíz cúbica, a una noche de cada 10.000. Pero el autor tenía que escribirlo al público. Si no hubiera puesto una potencia, el público no había tomado en cuenta esa disminución. La relación público-lector está ahí. Y nosotros a veces somos unos bichos raros. Por último, la última viñeta, la última de las competencias es la relación con el soportes y herramientas tecnológicas. ¿Qué significa conocer y utilizarlas en la actividad matemática? En la historieta de Esteban, leo, con todos estos ordenadores, nuestros niños aprenderán mejor a sumar, restar y salvar el planeta de cualquier amenaza cósmica. Hay una crítica a la cantidad de mensajes que estamos recibiendo respecto a la utilización del ordenador como solución de la mejora de la enseñanza. Y por otra parte también yo creo a la idea de que los niños son mejores manejadores de las estrategias, de las técnicas informáticas. Y lo que viene a decir, sí, para matar marcianos. Lo que habría que ver es en qué grado se relaciona eso de sumar, restar. Hay otras viñetas, recuerdo de Mingote, en lo que justamente comentan que el ordenador es útil para todo menos para saber sumar. En resumen, espero con esta idea, con esta segunda parte, haber visto en qué consisten las competencias matemáticas y de qué elementos podemos valernos para estudiar esas competencias matemáticas y el grado en el que se alcanzan. Lo que nos falta es ver una componente que decía Goñi en el libro que la editorial de la voz saca referente a las ideas de competencias matemáticas, que consiste en ver y cómo se utiliza la matemática en el entorno. Esa es una componente importante para ver qué requiere de la sociedad de conocimientos matemáticos y de destrezas matemáticas a sus ciudadanos. Entonces, de nuevo me he ido a las historietas gráficas, a los humoristas, que son representantes de lo que ocurre en la vida cotidiana, para ver de qué manera presentan las matemáticas en sus historietas. Este está siendo un poco el trabajo que estoy llevando ahora
Y es que la cosa se complica por varias razones. Primero, porque la colección ya va del orden de las 4.500 historietas gráficas relacionadas con las matemáticas. Con lo cual el trabajo con ellas no es tan fácil. En segundo lugar, porque hay muchas historietas gráficas que no se pueden considerar de humoristas ajenos a nuestro mundo. Es distinto el humorista que es científico del humorista que se dirige al gran público. Hay un montón de páginas ya de autores que tienen su propia página, su propia creación de chistes destinados a las matemáticas, algunos muy complejos. Entonces hay que expurgar, quitando todos aquellos que se consideran que no son representación del gran público, sino representación de nuestro pequeño universo. Clasificarlo requiere establecer criterios y buscar que esos criterios sean comprensibles y que permitan clasificarlas de manera que sea una clasificación real, que sean disjuntas y que la unión sea total. En eso es el que estoy dedicado al trabajo actual y todavía no lo he acabado. Sí quería comentarles algo a propósito de la colección. ¿En qué consiste esto de 4.500 chistes matemáticos? Pues bueno, desde hace 10 años o más estoy almacenando chistes matemáticos gráficos. ¿Y cómo los hago? Pues a base de mirar cada día 25 periódicos, afortunadamente por internet. Es decir, me conozco las noticias a través de los humoristas gráficos, lo cual se lo recomiendo, es fantástico. Es mucho más interesante leer la información diaria a través de lo que dicen los humoristas que leerlo a través de los columnistas, aunque en todo, claro. Pueden encontrar como la misma noticia comentada por un humorista de un periódico es completamente diferente a la de otro, pero le va a dar una riqueza de complementariedad que, salvando aquellas que se observan, que los hay, deliberadamente perversas, dan un enriquecimiento muy interesante. También quería comentarles cómo se ha llegado a 4.500, pues con una base y con colaboraciones de la gente. Mi oferta en todos los lugares donde he hablado de este tema ha sido: yo mando un CD con los que caben, que ya no caben todos, a cambio de que me envíe un chiste gráfico. Como mi tema figura por ahí, sigo abierta a esa oferta. Espero que esto también amplíe la colección. Lo que me gustaría es empezar a contar con alguien que me ayudara a gestionarla, porque tengo que imprimirla, clasificarlos, meterlos en la base de datos y eso. Bien, pues el trabajo actual es clasificar. Y la clasificación, que la empecé hace tiempo, no es trivial. Recuerdo que en una asistencia al humor aula, a las sesiones de Alcalá de Henares, uno de los trabajos que se convirtió en una tesis doctoral es estudiar el papel del humor gráfico en la transición. Quiero hablar con esta chica, es una compañera de Málaga, periodista, para que me dé indicaciones a ver cómo podíamos hacer una clasificación de las funciones humorísticas del humor gráfico, periodísticas. Y es que es una cosa que a mí me parece trivial, pero no lo es para todo el mundo. Una viñeta gráfica de un periódico es un artículo de opinión. Es un artículo de opinión. Por tanto, hay una gran dificultad, por ejemplo, de publicarlo en otros ambientes. Aquí estamos en un ambiente educativo, sin ánimo de lucro, pero hay dificultad porque es como robarles una obra completa. Entonces, miremoslo desde esa perspectiva. Bien, pues la clasificación que yo he establecido empezaba por, en primer lugar, viñetas que presentan aplicación de la matemática a situaciones cotidianas. Y de esas ya he mostrado suficientes para mostrar que en ellas se refleja cómo se razona, cómo se argumenta, cómo se modeliza, cómo se representa, cómo se utilizan los medios y las fórmulas. Pero además, y aunque nos parezca mentira, hay viñetas en los que los sujetos de humor son los propios elementos matemáticos. Tanto los conceptos como los símbolos. También hay viñetas muchísimas que hablan de educación. Es muy frecuente que cuando hablen de educación el referente seamos las matemáticas. Parece que es inevitable. Y es interesante porque repiten tópicos que ya hemos oído y que no por ello dejan de ser menos valiosos. Y por último,
Y dado que para meterse en este trabajo hay que tener sensibilidad, es cierto que hay algunas nietas en las que yo me siento cómodo porque me inspiran. Voy a pasar rápidamente por ellas porque me gustaría explicar. Fíjese esta viñeta de Mauro Entrialgo utilizando conjuntos. No es utilizarlo es claramente matemática. El propio concepto matemático le sirve para ver las pocas ventas de libros en relación a la cantidad de editados. Esta otra de SIN dice: Ministerio de Economía, ¿qué me darían si el nene descubre por dónde va la dichosa desaceleración? La gráfica indica la desaceleración, personifican la desaceleración en una gráfica. Esta me parece muy bonita, los argentinos tienen una gran cantidad. Dice: construyó una escalera al cielo y la tiró a un pozo sin fondo, y así inventó el infinito. Esta también, claro, me gustan todas, ¿qué voy a decir? Pero esta de Johnny Parker, no sé si la entiende. No tiene más patinaje artístico. Antes de Cristo, con la numeración romana. ¿Y qué es lo típico hacer en un campeonato de patinaje artístico? El 8. Pues ella ha hecho el 8. Está el signo igual como indicativo de la igualdad, en este caso en una revista de Humor Aula. Vamos a pasar. Esta es un poco crítica. 8 videojuegos más 3 videojuegos igual 12 videojuegos. Creo que Ticita no ha entendido bien lo del uso del videojuego como elemento didáctico. La crítica a que los niños tienen demasiado poder. Basta de medias tintas, no basta con derogar el 2x1, hay que derogar toda la tabla del 2. Alusión al 2x1 como un elemento cotidiano, que estamos tan... Esta ya me sugiere, esa trayectoria es topológicamente imposible. No. Y esta es más que nada visual. Los hermanos S. Fíjense las dos lecturas, una simetría preciosa. No sé si podía profundizar mucho. Bien, la intención con todo esto que he presentado es animarlos a que crezcamos en el humor, que pasemos de ese lector taciturno que teme lo que vayan a decir de él a reírse también y estar abierto, que abramos la mente a otras formas de ver las cosas, a otra forma de ver las matemáticas, a otra forma de ver la enseñanza, y que veamos que eso también hay que transmitírselo a nuestros alumnos. Ya que hemos observado cómo los humoristas, muchos humoristas, son matemáticamente competentes para reír y para hacernos reír, que nosotros al crecer en el amor, en el humor, pues también... que crezcamos para comprender mejor esto y que ayudándonos del humor seamos matemáticamente competentes.